gringos dijeron esta estrella apariencia significa que el rey de los judíos ha nacido. Tenemos que mandar es un emisario a adorarlo. Números capítulo 24 versículo 17. Organiza una caravana inmediatamente. Qué honor poder y haber prometido. Ve en Mateo capítulo 1, 2 y Lucas capítulo 1 y 2. Prepararon una gran caravana. Sería un viaje largo y peligroso. Los magos siguieron la estrella llevando regalos, pero regresamos al principio. Antes que se formara la tierra, una gran plan se comenzó que te incluía a ti. En el vacío había una fuente de poder compuesta tres de personalidades distintas. Las Sagradas Escrituras están llamando al Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esta divinidad es del Dios verdadero y viviente, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Primero Juan capítulo 5 versículo 7. Fue aquí se originó este plan. La segunda persona de la divinidad, el Verbo, creó el universo. La Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada fue que lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1 versículo 1 y 3 hasta 3. Y aquí el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Primero Juan capítulo 1, no, Juan capítulo 1 versículo 14. Este era el grande que los magos venían a ver. Alrededor de 760 AC, el profeta Isaías dijo, por tanto el Señor mismo os daría señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamaría su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo capítulo 1 versículo 23. Isaías capítulo 7 versículo 14. 700 años después, Jerusalén estaba bajo el control de Roma, y los judíos le rogaron a Dios que les enviaría el Mesías, el prometido. El ángel Gabriel visitó una virgen llamada María, que estaba comprometida con José de la casa de David, y dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El mundo jamás sería igual. Y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo vendría sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirás con su sombra. María nunca había tenido relaciones sexuales. El ángel dijo a María que su hijo será llamado Hijo de Dios. Hágase a mí conforme a tu palabra, porque nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 1 versículo 37. José estaba preocupado hasta que Dios le dijo en un sueño que tomará a María como esposa, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, y daría a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1 versículos 20 y 21. Augusto César declaró que todo el mundo debía ser perdonado, por lo que José fue a Belén para registrarse. Lucas capítulo 2 versículo 1. La mano de Dios estaba en esto. María y José viajaron 130 peligrosos kilómetros para llegar a Belén. La Biblia hacía profetizado que ahí naciera Jesús. Miqueas capítulo 5 versículo 2. María estaba a dar a luz a su primer hijo y Belén, y estaba repleta de gente.
No había lugar en el mesón. Se vieron obligados a quedarse en un establo maloliente. Lejos procedimiento del oriente, una caravana seguía a una estrella. El niño nació. Este espíritu increíble y limitado que es Dios he visitado con un frágil cuerpo humano. Cerca de allí, unos pastores velaban sus rebaños cuando el ángel del vino sobre ellos y la gloria del Señor creó de resplandor. El ángel dijo: Os que ha nacido hoy en ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Harías al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. De repente un multitud de ángeles apareció diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores fueron y hallaron al niño de Belén. Ve Lucas capítulo 2. Cuando al fin la caravana llegó a Jerusalén después de meses, los magos visitaron al rey Herodes. ¿Dónde está este rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué? ¿Sería posible que Cristo naciera sin que Herodes lo supiera? Herodes preguntó a sus consejeros: ¿Dónde has de nacer el Cristo? En Belén, su Alteza. Cuando encuentre al niño, déjame saberlo para que yo pueda adorarlo también. La estrella guió a los magos de la casa donde Jesús estaba. Vieron al niño con María a su madre y postrándose y lo adoran. Le trajeron regalos de oro, incienso y mirra. Dios le dijo a José que huyeran a Egipto, porque Herodes estaba furioso y quería matar al pequeñito Jesús. Herodes envió soldados al Belén para matar a todos los niños de menos de 2 años de edad. Como este crimen satánico también se cumplía una profecía. Mateo capítulo 2 versículo 18. Cuando Herodes murió, la familia regresó a Nazaret. A los 12 años, Jesús asombró a los líderes religiosos. ¿Cómo puede este niño saber tanto de nuestras leyes? Lo menos que se imaginaba era hablarán con el Dios que había dado esas leyes a Moisés. Ve Juan capítulo 1 versículo 10. Cada año Jesús vio matar un inocente cordero en la Pascua. Ya como la oveja Jesús era puro, jamás pecó. Primero Pedro capítulo 2 versículo 22. Juan capítulo 1 versículo 29. Jesús sabía que en la edad de 33 él tenía que ser cordero de la Pascua. A los 30 años el Señor Jesucristo comenzó su ministerio terrenal. Lucas capítulo 3 versículo 23. En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, más que las tinieblas no la comprendieron. Juan capítulo 1 versículo 4 y 5. Esta fue una vida sin igual. Sanó a los enfermos, levantó a los muertos, echó fueron demonios y predicó el arrepentimiento y el perdón. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para conocer al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3 versículo 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. Jesús desenmasacró a los líderes religiosos corruptos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparías de la condenación de infierno? En su odio cumplieron la profecía de al desarrollar un complot para matarlo. Isaías capítulo 53 versículos 7 hasta 12.
Jesús sacudió al mundo peligroso con estas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Lo acusaron falsamente, lo juzgaron con un jurado fraudulento y lo sentenciaron a morir. El Cordero de Dios fue sacrificado por nuestros pecados. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mas Dios encarnece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 8. Jesús fue sepultado y a los 3 días resucitó de entre los muertos. Gracias a su sacrificio, cualquiera podía recibir el don de la vida eterna. Podrías recibir la vida eterna ahora mismo con una oración como esta de corazón. Señor, sé que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que vengas a mi corazón y me salves. Porque todo aquel en invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10 versículo 13. Si oraste así, estarás por siempre con Cristo en el cielo. Esta es la historia sin igual. La Biblia dice que la Biblia dice que hay solo un camino al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Nadie más te puede salvar. Confía en Jesús hoy.